Hola, hola, mis amores. Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal, su fuente número uno de chismecitos jugosos sobre el mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con toda la energía para enterarse de todo lo que está pasando en la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y que seguramente los tiene al borde del asiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque ya no están juntos, siguen siendo un tema recurrente en las conversaciones de todos los fans. Y es que como ustedes saben, el amor verdadero nunca se olvida, y parece que la llama entre Hande y Kerem podría reavivarse. Hay rumores, señales, gestos. De todo. Y hoy, vamos a analizar a fondo cada uno de esos detalles que nos hacen pensar que una segunda oportunidad entre estos dos tortolitos podría estar a la vuelta de la esquina. Así que si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, si suspiran con solo pensar en la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, y si quieren enterarse de todos los detalles de esta historia, quédense con nosotros hasta el final del vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y que nos dejen un like si les gusta el contenido. Su apoyo es súper importante para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Agárrense porque este chisme está que arde. Como les decía, la posibilidad de una segunda oportunidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que ha estado rondando en el aire desde hace ya algún tiempo. Después de su ruptura, ambos han seguido caminos separados, han trabajado en diferentes proyectos y, aparentemente, han intentado rehacer sus vidas. Pero a pesar de todo esto, la conexión que compartieron sigue siendo evidente para muchos, tanto para sus fans como para la prensa del corazón. Una de las primeras señales que encendió las alarmas fue la persistencia de los fans en recordarle a ambos su romance. En cada publicación que hacen en redes sociales, siempre hay comentarios pidiendo que vuelvan a estar juntos, recordando los momentos felices que compartieron, y resaltando la química innegable que tenían. Y aunque tanto Hande como Kerem han intentado mantenerse al margen de estos comentarios, es innegable que deben ser conscientes del impacto que tuvieron como pareja. Pero no se trata solo de comentarios casuales. Algunos fans han ido más allá, creando campañas en redes sociales con hashtags como #Hande Kerem volved, #Queremos Hande Kerem juntos, y hasta organizando peticiones online con miles de firmas. Es una verdadera movilización que demuestra el cariño inmenso que la gente tiene por esta pareja. ¿Se imaginan la presión que esto puede generar en ellos? Además, en varias entrevistas, tanto Hande como Kerem han hablado el uno del otro con mucho cariño y respeto. Nunca han dicho nada negativo sobre su relación, y siempre han resaltado las cosas positivas que vivieron juntos. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las esperanzas de los fans, quienes ven en estas declaraciones una señal de que todavía hay amor entre ellos. Recuerdo una entrevista en particular de Hande donde hablaba de Kerem como un compañero increíble y una persona muy importante en su vida. Y Kerem, por su parte, siempre se ha referido a Hande como una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón. Estas declaraciones no hacen más que echarnos leña al fuego de la esperanza. Pero más allá de las declaraciones y los comentarios de los fans, hay ciertos gestos y acciones que han llamado la atención de los medios de comunicación y que han hecho que la posibilidad de una segunda oportunidad sea aún más real. Por ejemplo, se ha rumorado que ambos han coincidido en algunos eventos sociales, aunque han evitado ser fotografiados juntos. También se ha dicho que han mantenido contacto a través de amigos en común, y que incluso han tenido algunas conversaciones privadas. Imagínense la escena, una fiesta de un amigo en común, ambos en la misma habitación, mirándose de reojo, sintiendo la tensión en el aire. Un verdadero drama digno de una serie turca. Según algunos testigos, la energía entre ellos era palpable, aunque se esforzaban por mantener las distancias. ¿Será que la chispa sigue viva? Otro detalle que ha generado mucha especulación es el hecho de que ambos han estado solteros desde su ruptura. Hande tuvo una relación con un empresario, pero esta no duró mucho tiempo. Y Kerem, por su parte, no se ha visto envuelto en ninguna relación seria desde que terminó con Hande. Esto ha hecho que muchos piensen que tal vez ninguno de los dos ha podido olvidar al otro, y que por eso no han podido encontrar a nadie más. La relación de Hande con el empresario fue bastante fugaz y, según las malas lenguas, nunca llegó a cuajar del todo. Se dice que Hande nunca pudo olvidar a Kerem y que inconscientemente comparaba a su nueva pareja con él. Pobre hombre. Y en el caso de Kerem, aunque ha sido vinculado con varias mujeres, ninguna relación ha prosperado. ¿Será que el recuerdo de Hande es demasiado fuerte para él? Ahora bien, vamos a entrar en el terreno de la petición inesperada, que mencionamos en el título del vídeo.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según varias fuentes, Ande Ercel habría hecho una petición a Kerem Bürsin que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿De qué se trata? Pues al parecer, Ande le habría pedido a Kerem que considere darle una segunda oportunidad a su relación. Sí, lo sé, es fuerte. Pero según estas fuentes, Ande se habría dado cuenta de que cometió un error al terminar con Kerem, y que todavía lo ama profundamente. Habría llegado a la conclusión de que la conexión que tiene con él es única e irreemplazable, y que no quiere perder la oportunidad de volver a estar juntos. Esta petición, según nuestras fuentes, habría llegado a Kerem a través de una carta escrita a mano. Imagínense el romanticismo de la situación. Una carta llena de arrepentimiento, de amor y de esperanza. ¿Quién puede resistirse a eso? Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem ante esta petición? Pues al parecer, se quedó bastante sorprendido, pero también muy halagado. Se dice que Kerem también sigue sintiendo algo por Ande, y que la idea de volver a estar juntos lo emociona mucho. Sin embargo, también tiene ciertas dudas y reservas. Y es que, como todos sabemos, la relación entre Ande y Kerem no estuvo exenta de problemas. Los celos, las presiones mediáticas y las diferencias de personalidad fueron algunos de los factores que contribuyeron a su ruptura. Por lo tanto, Kerem teme que si vuelven a estar juntos, estos mismos problemas vuelvan a surgir y terminen arruinando la relación. Los celos, en particular, fueron un tema recurrente en su relación. Ambos son muy atractivos y reciben mucha atención por parte de sus fans y de los medios. Esto generaba inseguridades y discusiones constantes. Además, la presión mediática era asfixiante. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, lo que dificultaba tener una relación normal. Y en cuanto a las diferencias de personalidad, Ande es más extrovertida y espontánea, mientras que Kerem es más reservado y analítico. Estas diferencias, en lugar de complementarlos, a veces los distanciaban. Pero a pesar de estas dudas, Kerem estaría dispuesto a darle una oportunidad a Ande. Se dice que está dispuesto a hablar con ella, a escuchar sus razones, y a tratar de resolver los problemas que tuvieron en el pasado. Está dispuesto a trabajar en la relación y a hacer todo lo posible para que funcione. Kerem, según nuestras fuentes cercanas, es un romántico empedernido. A pesar de su imagen de tipo duro, en el fondo es un hombre sensible y vulnerable. La idea de perder a Ande para siempre lo aterra y está dispuesto a luchar por su amor. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada al respecto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Y no solo suena con fuerza, sino que incluso hay algunos remolinos. Hace poco ambos fueron vistos en el mismo café a la misma hora, aunque entraron y salieron por puertas diferentes. Qué casualidad, ¿verdad? Además, se dice que han estado intercambiando mensajes de texto y llamadas telefónicas en secreto. Parece que la comunicación entre ellos se ha intensificado en las últimas semanas. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es analizar las señales que nos han dado ambos a lo largo de este tiempo. Y como les decía al principio, hay varias señales que nos hacen pensar que una segunda oportunidad entre Ande y Kerem es posible. Una de las señales más evidentes es la forma en que se hablan el uno del otro en público. Siempre lo hacen con mucho cariño y respeto, y nunca han dicho nada negativo sobre su relación. Esto demuestra que a pesar de los problemas que tuvieron, todavía hay una conexión fuerte entre ellos. Otra señal importante es el hecho de que ambos han estado solteros desde su ruptura. Esto podría significar que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro, y que por eso no han podido encontrar a nadie más. Además, hay ciertos gestos y acciones que han llamado la atención de los medios de comunicación. Por ejemplo, se ha rumorado que ambos han coincidido en algunos eventos sociales, aunque han evitado ser fotografiados juntos. También se ha dicho que han mantenido contacto a través de amigos en común, y que incluso han tenido algunas conversaciones privadas. Todas estas señales, sumadas a la supuesta petición de Ande a Kerem, nos hacen pensar que una segunda oportunidad entre estos dos tortolitos es más que posible. Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta el impacto que tuvieron como pareja en el mundo del espectáculo. Ande y Kerem eran una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su relación generaba portadas de revistas, titulares de noticias y miles de comentarios en redes sociales. Su ruptura fue un duro golpe para muchos fans, y su reencuentro sería una noticia bomba que daría la vuelta al mundo. Ahora bien, ¿tendría que pasar para que esta segunda oportunidad se concrete? Pues en primer lugar, ambos tendrían que estar dispuestos a hablar honestamente sobre los problemas que tuvieron en el pasado. Tendrían que identificar las causas de su ruptura y tratar de encontrar soluciones para evitar que estos mismos problemas vuelvan a surgir. Esto implica un ejercicio de introspección y de autocrítica.
Ambos deben ser honestos consigo mismos y reconocer sus errores. También deben estar dispuestos a perdonar y a olvidar las heridas del pasado. También tendrían que estar dispuestos a ceder en algunas cosas y a comprometerse a trabajar en la relación. Tendrían que aprender a comunicarse de manera efectiva y a resolver los conflictos de manera constructiva. La comunicación es clave en cualquier relación. Andy y Kerem deben aprender a expresar sus sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. También deben aprender a escuchar y a comprender el punto de vista del otro. Y por último, tendrían que estar dispuestos a confiar el uno en el otro y a dejar atrás los celos y las inseguridades. Tendrían que recordar por qué se enamoraron en primer lugar y tratar de revivir la magia que compartieron. La confianza es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Andy y Kerem deben aprender a confiar el uno en el otro y a superar sus inseguridades. También deben recordar los momentos felices que vivieron juntos y tratar de revivir la pasión y el romanticismo de su relación. Si Andy y Kerem logran hacer todo esto, no hay duda de que su segunda oportunidad podría ser un éxito. Podrían construir una relación más fuerte y sólida que la que tuvieron en el pasado, y podrían vivir felices para siempre. Pero como les decía, todo esto son solo especulaciones. Al final, la decisión de volver a estar juntos o no depende únicamente de Andy y Kerem. Nosotros como fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Lo que sí es cierto es que la historia de Andy y Kerem ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su romance en la pantalla se convirtió en una realidad, y su ruptura fue un golpe duro para muchos fans. Pero a pesar de todo, la esperanza de que vuelvan a estar juntos sigue viva. Y es que, como les decía al principio, el amor verdadero nunca se olvida. Y parece que el amor entre Andy y Kerem es de esos que dejan huella. Un amor que, a pesar de los obstáculos, sigue latente en el corazón de muchos. Quizás la clave esté en darse tiempo. Tiempo para sanar las heridas del pasado, tiempo para reflexionar sobre lo que quieren en el futuro, y tiempo para reconectar el uno con el otro de una manera más madura y consciente. No se trata de volver a ser los mismos de antes, sino de construir una nueva relación basada en el aprendizaje y en el crecimiento personal. Así que, mis amores, sigamos atentos a las señales y sigamos soñando con la posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. Quién sabe, tal vez el destino les tenga preparada una segunda oportunidad. Además, hay que considerar el factor Senkalkam, la serie que los unió y que los catapultó a la fama. ¿Podría un reencuentro en la pantalla chica reavivar la llama del amor? No sería la primera vez que una pareja de actores se enamora durante el rodaje de una serie o película. La química entre Andy y Kerem era innegable y la serie fue un éxito rotundo gracias a ella. ¿Se imaginan una segunda temporada con ellos juntos de nuevo? Sería un boom mundial. En resumen, hemos explorado a fondo el rumor de una posible segunda oportunidad entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, analizando las señales, los gestos y la supuesta petición inesperada de Andy. Hemos visto cómo el cariño y el respeto que ambos se profesan, sumado a la persistencia de los fans y a ciertos eventos que han llamado la atención, alimentan la esperanza de un reencuentro. Si bien todo son especulaciones, la historia de Andy y Kerem sigue cautivando a millones y la posibilidad de un final feliz aún está en el aire. Pero más allá de si vuelven o no, lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz y la estabilidad emocional que necesitan para seguir creciendo como personas y como profesionales. Si la felicidad está en estar juntos, genial. Y si no, también. Lo importante es que cada uno siga su camino y que encuentren el amor verdadero, ya sea juntos o por separado. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con todos los chismes jugosos sobre Andy Ercel y Kerem Bürsin. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Andy y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación? Queremos saber su opinión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es súper importante para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que nos dejen un like si les gustó el contenido y que compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Andy y Kerem. Ayúdennos a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Y para terminar, quiero lanzar una pregunta al aire: ¿cuál creen que es el mayor obstáculo para que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Los celos, la presión mediática, las diferencias de personalidad, o algo más? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao.